creo que ya se está proyectando. Como les decía, es un gusto, es un honor estar en este foro y el día de hoy vamos a hablar de la logística en frío. Compartirle un poco cómo van a estar los temas divididos en esta presentación. Tres temas. El primero, la importancia del sector refrigerado en México desde varios enfoques, desde un enfoque estadístico y de tamaño, desde un enfoque de qué productos son los que se manejan, cómo influyen estos productos en la economía del país, cuáles son los hábitos de consumo que tenemos, cuáles son las tendencias de hábitos de consumo, cómo influye la logística en estos hábitos. Y también un tema muy importante, el tema de costos y la importancia del sector refrigerado en una óptica de inocuidad y de sanidad. Después pasaremos a hablar de la infraestructura en México. ¿Estamos listos como país? ¿Estamos a la altura de los retos que representa el manejo del sector perecedero? ¿Cuántos puntos de inspección tenemos? ¿Qué capacidad de almacenaje tenemos como país? Entre otros temas que estaremos platicando. Y algo muy importante, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que nos espera en los próximos años? Y bien, arrancando con el tema de la importancia del sector perecedero en México, quisiera empezar con esta gráfica. Aquí podemos observar claramente dos temas. El primero, que hay una tendencia a la alza en el valor de la mercancía que operamos como país, tanto en importación como exportación de productos refrigerados. La información que contamos hasta ahorita, la oficial, está actualizada hasta noviembre, pero si ustedes ven también, hacemos un prorrateo para diciembre y estamos quedando prácticamente igual, 1% abajo del 2019. Entonces, primera conclusión con esto, vamos a la alza como país en movimiento de mercancías refrigeradas. Punto número 2, 60% de este movimiento es exportación, 40% es importación. No todos los sectores tienen esa peculiaridad, y más en México, de tener este escenario en la balanza comercial, lo cual lo hace doblemente importante para la economía del país. Y otra conclusión, no sé si ya observaron, que el 2020 va a quedar muy similar al 2019. No hay cifras oficiales, solo falta diciembre, pero vamos a quedar muy cerca. Si hacemos un prorrateo es 1% menos que el año pasado con todo y COVID. Y esto nos llega a la conclusión de que a pesar de que tuvimos una gran parte del año con un escenario muy complejo que ya todos conocemos, a pesar de todo, el comercio internacional, tanto exportación como importación de productos refrigerados, no cayó. Y eso es una señal muy importante y de mucha relevancia. Ahora, ¿cuáles son los productos que se mueven? Principalmente son tres: frutas y hortalizas, bueno, subgrupos, todo lo cárnico, carne, pollo, y el tema farmacéutico. El 54% de las mercancías refrigeradas que entran y salen del país son de estos tres productos. Como pueden ver, son productos que prácticamente van a las mesas de todas nuestras familias y son cosas que consumimos, y eso también lleva un punto muy importante tanto en lo económico como en la salud. Incluso si nos vamos un poquito más abajo en el top 4, top 5 de productos, estamos hablando también de pescado, de productos acuícolas y de lácteos, huevo, leche. Entonces, la conclusión en este punto es la importancia que tiene el sector refrigerado por el tipo de producto que se maneja, ya que, como decía, van prácticamente a los refrigeradores y a las mesas de nuestras familias, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se ha venido o cuál es la tendencia que hemos visto
tanto a nivel global como a nivel nacional. Cada vez la gente come mejor, la gente come fresco, la gente come con cierta inclinación al orgánico. Ustedes han visto en los supermercados, en los autoservicios, que todos los anaqueles de la parte orgánica ha ido creciendo y ha ido tomando mayor relevancia en el consumo. ¿Y qué les digo post-COVID, ¿no? Donde todos, ante esta necesidad de estar sanos, hemos también cambiado hábitos de consumo para comer sano, para comer productos que nos puedan generar ciertas defensas ante la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esto es bien, bien importante. Algunos ejemplos que pueden impactar en la logística en este tema en específico es, hemos estado viendo ya algunas tiendas de autoservicio. Voy a poner un ejemplo, Walmart, donde ya hay ciertos anaqueles para poderte hacer un jugo fresco. Eso normalmente no se ve. Ustedes han visto también que en países como en Estados Unidos, las cadenas de autoservicio que están especializados en fresco, en lo orgánico, voy a poner un ejemplo como Whole Foods, han ido creciendo considerablemente. Otro tema también importante es cómo las cadenas de autoservicio han ido cambiando el tema de sus entregas y lo han hecho de forma, ellos lo mencionan como un omnicanal, donde tú puedes ya sea pedirlo y recogerlo en la tienda, el famoso drive-thru, o también hay esquemas de pick-up, o también hay esquemas de grab and go. Entonces, eso lo que está haciendo es que sea mucho más fácil y mucho más práctico poder acceder a este tipo de productos y que no solo vayas al súper una vez a la semana para todos los 6, 7 días que siguen, sino que posiblemente puedas ir cada día o cada 2 días con el fin de comer productos mucho más frescos, ¿no? Hay una tendencia también bien importante de consumo de que las personas ya quieren hacer sus propios alimentos y hay algunas cadenas de autoservicio que están ofreciendo incluso paquetes frescos, de comida fresca, sin preparar, donde te incluyen esa cajita, la receta, y tú la puedes hacer. Ese tipo de situaciones, de hecho, las vemos un poco más en Estados Unidos, pero tarde o temprano nos va a impactar a nosotros y eso hará que el sector refrigerado tome mucho mayor relevancia en cuanto a términos logísticos, ¿no? Entonces, el hábito de consumo va a influir mucho en la logística y que se diga tema COVID, ¿no? Ya lo mencioné, necesitamos ahora sí que de forma obligatoria comer mejor. Eso el consumidor lo ha leído y otra cosa también muy importante es que según estudios, según McKinsey, más del 32% de los consumidores están volteando a ver el tema de las entregas o de los pedidos vía internet para no salir al supermercado y recibir la mercancía. Bueno, al menos donde yo vivo y en la dinámica familiar que tenemos, sí llegamos a pedir este tipo de productos, pero seguramente nos encontramos con una situación o una problemática que ustedes también seguramente tienen, que es, y así lo decimos en casa, vamos a pedir todo excepto frutas y verduras. Esos sí los escogemos nosotros porque luego de pronto no nos llegan las frutas y verduras más frescas, ¿no? Cuando una empresa, ya sea de entrega o de autoservicio, pueda resolver esta área de oportunidad, como ya se está resolviendo en otros países, seguramente se incrementarán las ventas en este canal, ¿no? Y por eso la relevancia en
cómo nuestros hábitos de consumo van a influir en el día a día en la logística refrigerada. Ahora, hablemos también de costos, ¿sí? Yo aquí estoy poniendo una comparativa muy práctica, muy sencilla para ponerle ahora sí que número al asunto, ¿no? Un flete terrestre prácticamente seco, sea seco, refrigerado, no tiene mucha relevancia. Pero quiero pasar a los siguientes. El costo de la estadía, es decir, en caso de que el transporte no pueda descargar a la bodega de ustedes o de cualquier cliente, el costo de esa estadía es mucho mayor en el refrigerado que en el seco. El costo de la demora, es decir, de la renta del contenedor refrigerado que le tenemos que pagar a la naviera, es por mucho más alto que la de un seco. ¿Por qué digo por mucho? Porque también hay una afectación importante. Las navieras dan días libres de demoras muy diferentes en condiciones a los secos que a los refrigerados, ¿sí? Cuando en un seco el día libre de demoras va entre 7 y 21 días, para un refrigerado es de 3 a 7 días. Y esto es un factor clave para los siguientes procesos que quiero compartir. Y es que si ustedes sacan cuentas, desde que llega la mercancía a algún puerto mexicano, se está descargando, al día siguiente, ya vas en el día 2, estás revisando la mercancía, dependiendo del horario de la revisión, pudieras estar saliendo a un tercer día a destino para estar llegando entre el día 3 y 4 a tu bodega o con el cliente, y ya estás 2 o 3 días, porque todavía tienes que regresar a entregar el vacío, entonces ya estás con 2 o 3 días con un factor de riesgo muy importante de caer precisamente en esas demoras. Si tardas 2 días, por ejemplo, adicionales a los que te da la naviera, pues ya estamos hablando de $400. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es un efecto bien importante. Más del 80% voy a poner el ejemplo del puerto de Manzanillo, pero en realidad se asemeja a las logísticas de otros puertos o de otras aduanas. Más del 80% de la mercancía refrigerada no sale en el contenedor refrigerado, sale en un autotransporte especializado, los termos, donde van en cajas refrigeradas a destino. ¿Para qué? Para que inmediatamente podamos hacer la entrega de ese contenedor vacío a la naviera y evitar esas demoras, ¿no? Entonces, esto es un factor muy importante. El segundo factor es que más del 90% de la carga refrigerada son cargas que tienen que ser inspeccionadas físicamente por la autoridad, por SADER, antes SAGARPA. Entonces, eso hace que prácticamente de forma obligatoria se tenga que desconsolidar toda la carga del contenedor en un espacio especializado para poderse revisar. Entonces, por eso es tan importante el costo del traspaleo y por eso hasta cierto punto se encarece la operación, y por eso es tan importante tener una logística lo más limpia posible y programada para evitar todos estos costos adicionales. Me refiero a las estadías, a las demoras y también a las colecciones, ¿no? En el caso de los contenedores, tienen que conectarse a una red eléctrica que ofrecen las terminales o los puntos de inspección, y esa conexión tiene un costo, ¿no? Al final estás consumiendo electricidad para que pueda funcionar el contenedor refrigerado. Hay otros costos que no menciono para no alargarlo más, pero también el tema de seguro de contenedor, de lavado de contenedor, daños de contenedores. Entonces, lo que quiero transmitir en esta filmina es la importancia que tiene el costo y sobre todo del cuidado de no incrementar estos costos, ya que con 3, 4 días de una operación no limpia te va a generar un sobrecosto muy importante como importador, que seguramente ese sobrecosto se estará ahora sí que sumando al precio que tenga el consumidor. Entonces sí es una afectación muy importante. Ahora,
hablemos del tema sanitario. Ya les compartía que una gran parte de estas mercancías son revisadas, y no solo en puerto, también las fronterizas, tanto de importación como de exportación. Una gran parte se revisa por parte de la autoridad, se revisa físicamente, es decir, llega, voy a poner otra vez el ejemplo de Manzanillo, llega al puerto de Manzanillo, se descarga en un punto autorizado por parte de SADER para que la propia SADER pueda efectuar sus ejercicios de revisión. Entonces, ya pasó por las manos del punto de inspección ese producto, ya pasó por las manos de la autoridad, después pasa a manos del transportista, ¿sí? Y aquí hay dos opciones. Del transporte se va a alguna bodega refrigerada, ya sea o congelada, ya sea del cliente o de algún CEDIS o de algún clúster logístico refrigerado, o va directamente al consumidor. Entonces, lo importante que es mantener una inocuidad a lo largo de toda la cadena de logística, y que no es como un contenedor, voy a poner el ejemplo automotriz, donde llega, no se abre y prácticamente se va a la fábrica, ¿no? Aquí pasa por muchas manos, pasa por muchos procesos que está relacionado a un tema de infraestructura, de manipulación, de revisión, de transporte. Entonces, el mantener la inocuidad en el sector refrigerado es clave, ¿sí? Voy a exponer algunos ejemplos de lo importante y de lo clave que es. Y yo creo que este tema de la pandemia nos ha sensibilizado a cómo situaciones tan pequeñas, los voy a poner entre comillas, tan casuales se pueden convertir en un problema global, ¿no? Entonces, el tema de la inocuidad es sumamente vital para que todo esto funcione. Y les voy a poner algunos ejemplos. Aquí pongo tres, ¿no? El gorgojo capra, ¿sí? Que es pues es como un escarabajo o es una larva, dependiendo del proceso que lleve. Completamente voraz y destructivo en granos y en semillas. Es una de las plagas a nivel mundial de mayor afectación, y aún así, digo, salvo que alguien esté metido en este sector un poquito con mayor zoom, pero en realidad estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí no sabemos lo que es un gorgojo capra. Y eso es algo muy positivo, porque quiere decir que no hemos tenido el problema en México. Y eso habla muy, muy bien, sobre todo también de la autoridad que hace su trabajo de una forma, pues yo diría muy importante, ya que no afecta a la economía y a la salud nacional. Otro ejemplo, ¿sí? La peste porcina africana. No sé si ustedes lo llegaron a escuchar, sobre todo en el 2019, mató no a miles, a millones de cerdos, sobre todo en China. Esta peste está en partes de Asia, en partes de África, en partes de Europa, pero en China en el 2019 hubo una situación muy grave donde se tuvieron que desafortunadamente sacrificar muchos cerdos, y cómo esto impacta en la logística y en los precios de mercado. Brasil, por ejemplo, aumentó el 100% la importación de este tipo de productos para abastecer a China. Chile de igual forma. Entonces, esto mueve el precio, mueve la logística, mueve también el intercambio comercial entre países, y por eso es tan importante el cuidado en la inocuidad. No solo de frenarlo y detectarlo, sino también qué hacemos como país cuando nos encontramos ya con el problema, ahora sí que adentro, ¿no? Tuvimos una situación el año pasado
fue 2019 2020, en meses atrás, donde tuvimos una plaga, no la puse aquí, pero se llama mosca del Mediterráneo. Esta mosca, para darles una idea, se reproduce, la mosca hembra se reproduce entre 300 y 800 huevos a lo largo de su vida. Entonces, imagínense lo exponencial que se puede llegar a dar en caso de que la mosca mediterránea ingrese al país y se empiece a desarrollar. ¿Qué hace esta mosca? Pues bueno, destruye plagas, y sería una afectación gravísima para la parte de frutas y verduras en el país, para el tema agrícola. Y nos pasó, y sí llegó la mosca mediterráneo en el 2019-2020, ¿y qué fue lo que hicimos ahora sí que como gremio, pero sobre todo la autoridad, ¿no? Al menos, bueno, se detectó aquí en Manzanillo y al menos el estado de Colima, sé que otros estados también invirtieron 40 millones de pesos para poder frenar la mosca del Mediterráneo. Técnicamente se hacen muchos protocolos, no es el foro para decirlo, pero en grandes rasgos es poner a moscas que no puedan reproducirse, ¿sí? La otra son redes especiales, trampas especiales y fumigación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resumen que les quiero compartir con esto? De tener una pequeña falla, y por eso insisto que ahora estamos más sensibilizados con el COVID, ¿no? De tener una pequeña falla puede causar impactos económicos y de salud gravísimos, y afortunadamente no es tema de conversación en México porque no hemos tenido grandes problemáticas, a pesar de que países, incluso países muy desarrollados, han tenido este tipo de problemas, ¿no? Entonces, insisto, la cadena logística del sector refrigerado generalmente toca muchas manos y es muy sensible a situaciones que se pueden agravar. Entonces, por eso también la importancia del sector refrigerado en términos de inocuidad y de salud. Ahora hablemos de infraestructura, ¿sí? En el tema de infraestructura hay un índice, hay un indicador que se llama índice de desempeño logístico, que como país nos deja con un índice de 3.05. La escala es de 1, menor, a 5, mejor, ¿no? Entonces, oye Arturo, ¿esto es bueno o esto es malo? Depende con qué óptica lo veamos, ¿no? Si se fijan, estamos hasta cierto punto en la segunda división, ¿sí? ¿Es bueno o es malo? Yo digo que es malo. Primero, estamos en el top 50 y al ser una economía que es parte del G20, yo lo mínimo que esperaría pues, es estar dentro del top 20, ¿no? No lo estamos en el top 50. En Latinoamérica estamos en el top 3, ¿sí? Chile y Panamá son los países de Latinoamérica que están mejor posicionados que nosotros. Panamá, creo que es claro, es muy evidente del por qué en términos de logística es el número 1 en Latinoamérica. Y en el tema de Chile, el tema de Chile es muy peculiar y es de estudio y es de analizarse, porque si ustedes ven, geográficamente no tiene la misma ventaja que nosotros, ¿sí? Ahora sí que está en la esquina del mundo y a pesar de eso, sobre todo en la exportación de vinos, de frutas, de pollo, de cerdo, son muy efectivos porque tienen una buena logística. Les voy a platicar un caso de un cliente que admiramos mucho. La verdad es que tratamos de siempre estar muy a la vanguardia con ellos y ellos siempre están un paso adelante. Este cliente es uno de los principales exportadores cárnicos en Chile. Ellos producen 80,000 cerdos. Bueno, no producen, ellos sí, van criando 80,000 cerdos diarios, 200,000 pollos diarios, que van
desde consumo interno hasta México, hasta China, a todas partes del mundo. Imagínense la capacidad de logística que debe de tener una empresa que produce 200,000 pollos diarios. No le puedes decir a la fábrica o a la planta, oye, no, baja el switch de la producción, tenemos problemas logísticos en destino. El pollo no va a dejar de crecer, el pollo no va a dejar de llevar un tratamiento y un proceso de crecimiento para tener la calidad que necesita tener, ¿no? Entonces, como este ejemplo les puedo mencionar muchos, pero Chile se ha vuelto un ejemplo a seguir en términos logísticos y sobre todo también en términos de logística refrigerada, ¿no? Entonces, aquí el lugar que tenemos, insisto, puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo con los ojos que lo vean, ¿no? Quisiera compartirles un ejemplo visual de cómo estaba la infraestructura en el puerto de Manzanillo en los años 90. Hay que hacer un hincapié. En los años 90 fue cuando apenas se abrió el comercio exterior, el comercio internacional, para poder importar productos y alimentos, ¿no? En los 90 apenas se privatizaron las concesiones portuarias, las terminales, para que con inversión privada se pudiera llevar a cabo estos proyectos, estos productos, ¿no? Aquí, como pueden ver, era prácticamente a la intemperie. Los contenedores, la carga no venía en contenedor, venía en un buque especial, pueden verlo ahí en la foto de abajo, donde prácticamente el pallet salía del barco y se bajaba al calor. Para los que no han venido a Manzanillo, bienvenidos cuando quieran, pero aquí solo hay 2 temporadas, mucho calor y calor, no hay invierno. Entonces, al calor de los 30 grados, exponer esa mercancía que viene a 1 grado, 2 grados, 4 grados, y luego cambiarla a los 30 grados, ese choque de calor, por supuesto que afecta en la cadena de frío. Les voy a compartir cómo estamos actualmente. Estamos como puerto, ¿no? Al final, estas imágenes son de nuestras instalaciones, pero yo creo que emulan lo que hacen cualquier punto de inspección en cualquier aduana, ¿no? Donde ya no se rompe la cadena de frío, los andenes son andenes especializados, cubiertos, prácticamente no entra el calor, se deposita esa mercancía en un lugar apto para ello, la autoridad tiene toda la infraestructura para poder revisarlo en un laboratorio, ahora sí que de primer nivel, y gracias a esta infraestructura actual es que podemos tener los logros que les platicaba hace rato, donde en nuestro vocabulario no hay mosca de Mediterráneo, no hay gorgo capra, no hay la peste de la porcina. Entonces, la infraestructura es muy relevante también en este sector. No solo el tema de infraestructura va acompañado de los fierros, sino también acompañado de procesos. Y perdón que siga usando de ejemplo a Manzanillo, pero la verdad es que se han hecho cosas bien interesantes en Manzanillo para que el sector perecedero sea uno de los sectores principales, ¿no? 2 temas. El primero, una comunidad portuaria, es decir, terminales, navieras, agentes aduanales, puntos de inspección, autoridad, todos en una misma comunidad. La administración portuaria también tiene un programa que se llama marca de calidad. Esa marca de calidad beneficia sobre todo al perecedero, obviamente, a la automotriz, a las maquiladoras, y siempre está, ahora sí que en nuestro chip, cuando decimos marca de calidad, quiere decir que es algo importante, que lleva su indicador, que lleva una preprogramación. Y el tema entonces de procesos también es muy importante dentro de la infraestructura. Les voy a poner otro ejemplo, también en el puerto de Manzanillo, donde si ustedes siguen el proceso que les compartí hace rato, al momento de salir de la aduana, como cualquier otro producto,
te puede tocar un reconocimiento aduanero, un rojo, ¿sí? Y antes había dos opciones, ¿sí? Si yo tenía un contenedor de pollo congelado que está a menos 18 grados y que me toca un reconocimiento aduanero, tenía dos opciones. Revisarlo en la plataforma de reconocimiento aduanero, insisto, a los 30, 35 grados, rompiendo la cadena de frío, con una revisión posiblemente de 2 o 3 horas, tiempo suficiente para impactar la cadena de frío. O la otra opción era regresarme al punto de inspección, pero ahí prácticamente se me iba al día siguiente, más costos adicionales que ya les compartí, etcétera. Entonces, ¿qué se hizo en conjunto con la autoridad? La autoridad, y creo que esto es un programa piloto, el primero en el país, donde asignó dos andenes, aquí está, ahí está la foto, es real, 49 y 50, para la revisión de productos refrigerados. Entonces, ya se hace dentro de un espacio donde se tiene el cuidado de la cadena de frío sin afectar los tiempos. Entonces, estos cambios en el proceso logístico también ayudan a dar un buen resultado y suman a la infraestructura y ahora sí que a los fierros que tenemos como país, ¿no? Eso en la parte de los procesos. Ahora hablemos de los puntos de inspección, porque esta mercancía se revisa en un punto de inspección, en un espacio autorizado por SADER. Y como pueden verlo en el mapa, existen muchos puntos de inspección en el país. Considero que la oferta va acorde a la demanda y donde los puntos importantes, como lo es en frontera, como lo es Laredo, como lo es Tijuana, como lo es Juárez, como lo es Nogales, y en los puertos, como es Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira, tienen bastantes puntos de inspección para poderle dar flujo a este tipo de mercancías sin generar costos adicionales y sin que la mercancía tenga algún tema de saturación, ¿no? Entonces, los puntos de inspección también es un factor clave para que esto pueda salir de buena forma. Ahora, hablemos de qué capacidad tenemos de almacenar. Ya hablamos mucho de entradas y salidas, pero hablemos de la capacidad de almacenaje. ¿Cómo está México actualmente? Actualmente tenemos una capacidad de almacenaje de 14 millones de metros cúbicos. Esto quiere decir más o menos 230,000 contenedores. Imagínense una pila de 230,000 contenedores de 40. De hecho, si los hacen 20, si son contenedores de 20, es casi medio millón de contenedores de capacidad de almacenaje que tenemos como país. Esto es mucho o poco. Nuevamente vuelvo al tema, ¿no? Nosotros como país tenemos 0.13 metros cúbicos por habitante. El promedio mundial es de 0.15 metros cúbicos por habitante. Entonces, nosotros también tenemos una ventaja porque una gran parte de lo que se produce y de lo que se cosecha del campo, pues va directamente a las mesas mexicanas sin pasar tal vez por un proceso de almacenamiento, pero aún así considero que estamos ligeramente bajos comparados a la media global. Y otro dato bien interesante, de esos 14 millones de metros cúbicos, más del 60% es de las propias empresas, es decir, es un tema de autoconsumo, ¿sí? Y solo menos del 40% está en manos de logísticos y está en manos de tres PLs. Entonces, si hay un área de oportunidad desde mi punto de vista para poder crecer un poco más la capacidad de almacenaje congelado y refrigerado en el país. Pero aún así, 14 millones de metros cúbicos es un número importante. Ahora hablemos también de la visión, ¿sí? Podemos ser muy sensibles a la importancia del sector. Podemos tener
todos los procesos, toda la infraestructura y ahora sí que todos los fierros para poder tener una cadena logística refrigerada efectiva. Pero importa muchísimo la visión y más ahora la visión también del gobierno federal. Entonces, en el tema de visión, yo quiero compartirles, y ahí sí voy a pecar de copy-paste, pero en realidad lo hice intencionalmente para darle también crédito a la Dirección General de Logística y Alimentación. Esto es del 2016, que pudiera hasta cierto punto estar desactualizado, pero lo importante es la visión que se tiene, ¿sí? Que no cambia mucho del 2016 a la fecha. ¿Y qué expusieron en pues ahora sí que en este foro, México como potencia agroalimentaria, en junio del 2016? ¿Qué se expuso? El concepto de la agrologística y la importancia de la agrologística en el éxito de un país. ¿Qué es en términos resumidos la agrologística? Y nuevamente esta es la filmina, este es el slide que proyectaron ellos. Es acercar de una forma eficiente el productor con la demanda. Todo lo que está en medio, hacerlo más eficiente a menor costo. Y aquí, una de las conclusiones importantes que hicieron en la Dirección General de este departamento fue que observaron en su estudio, en su análisis, que las economías desarrolladas tenían un crecimiento en su sector gracias, entre muchos factores, gracias y principalmente a un éxito en la agrologística. Entonces, vean cómo la agrologística está con un papel fundamental para el éxito de programas como estos, ¿no? ¿Y cuál era la visión? Me refiero a que en ese momento, en el 2016, lo expusieron, pero yo estoy seguro que el día de hoy es la misma visión de convertir a México en el líder mundial en la exportación de productos agroalimentarios para el 2030. Y fíjense, por supuesto, y no le quito relevancia, pero no dicen apoyo al campo, no dicen mejora en el proceso de cultivo de tal producto. No, el principal enfoque es tener una agrologística eficiente. Entonces, yo no digo que lo demás que mencioné, debe de haber más de 20 factores que hacen que esto sea exitoso, pero cómo la visión del gobierno federal es que uno de los factores principales es el tema de agrologística. Entonces, quería compartir esta visión porque es hacia dónde vamos, ¿no? Y cómo la logística refrigerada contribuye, ya a forma de resumir, en la salud, en la economía, en los hábitos de consumo y en el futuro de este país, ¿no? Entonces, yo les agradezco su atención y abro el foro si el tiempo nos lo permiten. Ya estamos un poquito atrasaditos, pero bienvenidos a este foro si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, y si por algún tema no alcanzamos a resolver todas las dudas, la Secretaría de Desarrollo Sustentable estará recibiendo estas dudas para darle respuesta, y yo con todo gusto lo haré. Gracias, y ahora sí que abro micrófono. Muchas gracias, Arturo, por tu presentación. La verdad es que es súper interesante, en especial con todos los retos que bien mencionas, ¿no? Y más para poder llegar a esta visión de ser verdaderamente competitivo. Le voy a pedir a Liz de la Fuente que si hay dudas, que por favor nos ayude a irlas pasando en caso de que haya dudas en específico. Muchas gracias, Arturo. Yo veo un par de preguntas, digo, en lo que toma la palabra. Yo veo un par de preguntas aquí en el chat. Claro, adelante. Bien, nos dice Paul Cuevas
¿Qué tanto está afectando este rubro por la falta de equipo vacío, sobre todo para la importación de Oriente? Totalmente. Para los que estén sensibilizados a la situación de escasez de contenedores, yo les voy a dar un resumen, ¿sí? Antes, un flete marítimo China-México podía rondar entre los $2,000 y $5,000. Según las temporalidades, siempre se mueve, pero en ese rango. 2,000 y 5,000. Es más, llegaron a estar en $1,000 hace unos años. Hoy estamos a 8,000, $9,000. ¿Por qué? Porque no hay contenedores. El movimiento del contenedor muchas veces pues, lo mentalizamos a un contenedor lleno, pero también necesitas el contenedor vacío para poderlo llenar otra vez. Entonces, en el caso de la pregunta de Paul, definitivamente impacta demasiado, no solo en lo refrigerado, sino también en lo seco, ¿no? Yo estimo que ya nuestro tope fueron $9,000 y va a estar bajando, se viene el año chino, entonces eso también va a bajarle un poco el estrés en el tema de la oferta y demanda, pero definitivamente nos impacta, ¿no? Claro, es correcto. Si gustas seguir con la que va. Sí, nos pregunta Xochitl Vega, ¿por qué México es privilegiado en su estatus fitosanitario? No sé si se refiere a la... Bueno, lo podemos responder de muchas formas, ¿no? Primero, tenemos un alto movimiento de comercio exterior de productos fitosanitarios. Segundo, gracias a toda la labor que les compartí en el tema de inocuidad, hemos evitado que se propaguen muchas plagas. Segundo, pues naturalmente México es muy rico en recursos naturales y precisamente para productos fitosanitarios somos un gran exportador y también somos un buen importador, ¿no? Entonces, si por ahí va la pregunta, espero haberla respondido. Claro, muchas gracias. Al parecer son todas las preguntas que hay en el chat. Hay una más. A ver, la leo. Dice lo siguiente. Lic Villaseñor, ¿cómo ve el crecimiento del puerto de Manzanillo y si se considera aceptable su operación en general? Miren, el puerto de Manzanillo desafortunadamente tiene una mala imagen últimamente de saturación. En realidad, los que estamos aquí día y noche y sabemos cómo operarlo, qué recursos o qué herramientas se pueden utilizar para operar, sin problemas se puede generar una operación limpia. Manzanillo ha venido creciendo considerablemente también en su infraestructura. Pasó de manejar o de tener una capacidad de 2 millones de TEUs al año a una capacidad de 4 millones de TEUs y creciendo, porque una de las nuevas terminales, que ya no es tan nueva, pero sigue en sus etapas de crecimiento, no recuerdo si son 3 etapas y va empezando la segunda, pero al final sí hay una proyección de seguir creciendo la infraestructura para poder cumplir con los clientes que importan y exportan y que nos dan la confianza en Manzanillo de poder manejar las cargas, ¿no? Se habla también de un posible crecimiento fuera de esta zona del puerto, a unos cuantos kilómetros, que, bueno, estamos en espera también en ciertos planes de trabajo que nos vayan a dar visibilidad, pero es un hecho que en los próximos 10, 15 años vamos a tener una ampliación del puerto en otra zona que nos permite también estar listos para la demanda que se pueda dar, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, Gregorio, sí es aceptable su operación en general, por supuesto, y más en el tema refrigerado. Ahí sí me atrevería a decir, y disculpen si hay algún veracruzano o de Lázaro Cárdenas, pero Manzanillo es uno de los mejores puertos para poder operar productos perecederos. Por muchas razones, por un tema logístico, pero también por una infraestructura
donde tienen muchísimos andenes refrigerados y hay más de 6 puntos de inspección refrigerados que pueden dar el servicio. Perfecto, muchas gracias. Al parecer, saludos y agradecimientos. Si alguien tiene alguna pregunta más, lo puede poner ahora. De lo contrario, le cedo la palabra a la maestra Elizabeth de la Fuente. Muchas gracias, Alex. Pues nada más agradecerles nuevamente el participar con nosotros en el foro de logística. Gracias, Arturo, tu presentación muy interesante. Gracias, Julio, de Lexi, a Gregorio de Sky Logistics y también a Fabiola de Oñate Willy. Gracias a ustedes por estar con nosotros nuevamente y los esperamos el siguiente martes. También vamos a estar en el mismo horario de 4 a 5 de la tarde. Muchas gracias a todos y buenas tardes.